José López Portillo estudió abogacía en la Universidad Nacional Autónoma de México y conoció en su adolescencia a Luis Echeverría, quien lo invitó a tomar un cargo en donde destacó como secretario de Hacienda y Crédito Público, donde tuvo una gran contradicción, ya que fue el candidato opuesto por Echeverría encima de otros candidatos. El panorama en ese entonces fue que el partido PAN no presentó ningún candidato, lo cual dejaba el panorama libre para José López Portillo. Así recibió al país con una deuda mayor a 20.000 millones de dólares, con la caída del 2% del PIB per cápita, 27% de inflación, 2 devaluaciones del peso mexicano, oficialmente más de 10% de desempleo, un país herido por la guerra sucia y la prohibición de generar oposición política. Toma la presidencia en 1976 y empezó con un discurso en donde inclusive hubo hasta lágrimas por la gente desprotegida. Iba a dividir su periodo presidencial en 3 etapas: 2 años de recuperación, 2 años de consolidación, 2 años de crecimiento acelerado. Sin embargo, el petróleo surgió con tal fuerza que acabó por determinar el curso que seguiría su gobierno. Debido al impulso de reservas mexicanas al territorio, destacan las acciones emprendidas en relación con la negociación de los tratados del Canal de Panamá. En 1977, México se incorpora al grupo de 5 estados latinoamericanos: Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y Venezuela, testigos del proceso. En mayo de 1978, López Portillo visita la Unión Soviética, donde logra su incorporación al régimen establecido por el Protocolo I-1 del Tratado de Tlatelolco. Temprano en el sexenio, Pemex anunció la nueva producción de energéticos en el sureste, incluida la extracción de gas asociado a la producción petrolera. Se mantienen y de hecho se mejoran los lazos de México con Cuba. Al término de la visita se condena el comunicado conjunto, el bloqueo norteamericano y la presencia militar norteamericana en Cuba. Canciller Castañeda, jefe de la delegación mexicana, anunció, por ejemplo, el reconocimiento diplomático de la República Árabe Democrática. Expresó la posición mexicana a la existencia de bases militares extranjeras en países de América y pronunció en favor del fin del bloqueo económico a Cuba, anunciando la presentación del Plan Global de Energía por parte del presidente mexicano en las Naciones Unidas. Mientras que en el país, la reforma política se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977, liquidar la figura de los diputados de partido e introducir el sistema mixto de representación proporcional. Incrementó el número de diputados a 400, divididos estos en 300 uninominales, 100 plurinominales. Los años transcurridos entre 1977 y 1981 eran de crecimiento. Ese lapso, la economía aumentó una tasa media anual de 8.4. Se produjeron casi 4 millones de empleos, algo nunca visto hasta entonces en tan corto periodo. El gasto público como porcentaje de PIB aumentó de 34.5 en 1979 a 47.2 en 1981, con lo cual consolidó un amplio sector público de la economía. El Estado pudo resolver algunas contradicciones tanto con el sector privado como con el sindicalismo. Con el poco dinero generado en el país, después de llevar a cabo un diagnóstico educativo, se declaró prioritaria la educación preescolar y se puso en marcha el programa de educación para todos, cuyo objetivo fue atender a todos los niños que demandaran escuela primaria, dando con ello educación terminal, busco regular de la planeación, educación superior. El licenciado Porfirio Muñoz Ledo se desempeñó como secretario de Educación Pública, quien elaboró el Plan Nacional de Educación de 1967. Propósitos que se pueden destacar del plan son: vincular la educación a las necesidades del desarrollo económico, la universalización de la educación primaria, el carácter obligatorio de la educación secundaria y la ampliación de los servicios orientados a la formación para el trabajo, desarrollar la capacidad del sistema para educar, lograr los objetivos del sexenio en materia educativa, llevó a cabo la formación de maestros y creó la Universidad Pedagógica Nacional en agosto de 1978. Educación primaria fue atender cerca de 1.8 millones de niños en 1977. El programa logró aumentar la matrícula en 3.2 millones de alumnos, crecimiento de 26.6% en 1982. Completar 16.000 escuelas incompletas, primaria en 25.400 localidades que contaban con el servicio. Elevar la eficiencia terminal de 46 a 93% y atender a casi 200.000 niños mediante cursos comunitarios. El 10 de septiembre de 1980, los niños en edad escolar que solicitaron inscripción en la escuela primaria fueron matriculados. Secundaria registró un crecimiento de 70% entre 1976 y 1982. En total, el nivel de incremento de la inscripción en 1.47 millones de alumnos. En 1981 y 1982, escuelas federales atendieron al 68% de la matrícula. La secundaria absorbió cerca del 90% del egreso de primaria y elevó su eficiencia terminal de 70.7% a 74.5% en 1982. La educación media superior creció 73% entre 1976 y 1982. Por otra parte, el bachillerato obtuvo un crecimiento de 103% en el mismo periodo. Ello indica el fuerte impulso otorgado a la educación vinculada al trabajo, pero de una estrategia de descongestionamiento de la demanda de educación superior y de la incorporación de egresados jóvenes a las actividades económicas. Para ello se creó en 1978 el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONEP, el cual en 1983 sumó 167 planteles en todo el país, con 87.6 mil alumnos. A los bachilleratos generales se impulsó principalmente los bachilleratos no universitarios, el Colegio de Bachilleres. En 1977, el colegio reunía alrededor de 75.000 alumnos y en 1981, 220.000, los cuales el 61% se localizaba en los estados del país, 16% estudiaba en sistemas abiertos. En 1978, calculaban que existían 6 millones de adultos analfabetos, 13 millones sin concluir la primaria. Ante este panorama, en 1978, el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados. En 1981, elaboró el Programa Nacional de Alfabetización y creó el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Para 1980, tendría un poco más de 1,5 millones de adultos en alfabetización, primaria, secundaria y capacitación no formal de trabajo. Dentro de estos,
381.000 fueron atendidos por el servicio de alfabetización. En 1982, más de 2 millones de adultos recibieron algún tipo de servicio educativo, los cuales 387.516 correspondieron a servicios de alfabetización ofrecidos por el INEA. Esta última cifra representó el 10% de población mayor de 15 años, que según el censo de 1980 no podía leer ni escribir. Petrolizó la economía. El sector secundario impulsó el crecimiento desde el sexenio. Sin embargo, los ingresos fiscales y las exportaciones se hicieron dependientes de las exportaciones del petróleo. La renta petrolera se utilizó para endeudar al país. La economía sufrió los efectos desastrosos derivados de este proceso, vino con la crisis de la deuda y la caída de los precios del petróleo. Esto requerir mayor maquinaria y equipos sofisticados que debían ser comprados. Realmente, la deuda externa del país aumentó en una forma moderada durante 1977 y 1978. En 1982, el país volvió a sufrir una crisis económica, aún más severa la de su predecesor, Luis Echeverría, caracterizada por una falta de liquidez de divisas y originando que el 18 de febrero la moneda se devaluara por segunda vez después de 6 años y 6 pesos por dólar a 38.5. El 10 de agosto se realizó en Nueva York una reunión de una delegación de funcionarios mexicanos, informarles que no se podía cubrir el servicio de la deuda y que se necesitaba una prórroga de 90 días para el pago de los créditos. Esta solicitud fue concedida. El 1 de septiembre, el presidente anunció al país la instauración del control de cambios y la nacionalización de la banca. En noviembre se firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional de recibir 1.790 millones de dólares en el periodo de 1983-1985 y global para reestructurar la deuda. Término del sexenio de José López Portillo, la deuda externa ascendió a 87.400 millones de dólares y representó un incremento del 240% con respecto a 1976, que la porción del crecimiento durante el periodo de José López Portillo inició ya la mayoría de industrias paraestatales eran a costos desmesuradamente altos, que las obligaba a operar en números rojos y a no ser competitivas ni siquiera en el mercado interno, a no ser porque el erario público cubría sus pérdidas a través de generosos subsidios. La abundancia es buena cuando se sabe administrar. Sin embargo, López Portillo nunca reconoció la liga causa-efecto entre el gasto deficitario y la inflación, decisiones arbitrarias y financieramente inadecuadas que detonaron la crisis más severa de la historia de México desde la Revolución. La oferta de los países productores y el ahorro de energía de los países consumidores provocaron, a partir de junio de 1981, el desplome de los precios del petróleo, que es en su caída a la economía nacional petrolizada. Que la cuestión financiera pasó por una difícil situación en aquel entonces. Tuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional para ejercer un presupuesto menor y así poder mantener bajos los salarios de los trabajadores, dando así el Plan Nacional de las Zonas Deprimidas y Grupos Magistrados. Sin embargo, este tuvo poco presupuesto y no pudo lograr todos los objetivos que se habían planteado. Su economía se centró en la explotación de carburos. Es importante saber que esto provocó que se dejaran a un lado otras cuestiones de actividades básicas en México. Abandonó el sector agropecuario, ya que la política económica estaba fundamentalmente en el petróleo, lo que profundiza la crisis agropecuaria y aumenta la importación de granos y oleaginosas. Pretende cambiar la ganadería extensiva por intensiva, cosa que tampoco logra. En enero de 1981 se crea la Ley de Fomento Agropecuario. Esta ley tiene por objeto aumento en la producción agropecuaria y forestal, satisfacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el campo. Para minimizar un poco los efectos de la devaluación, el gobierno emprendió una disminución del gasto público, impuso más controles a la importación, los precios y las tarifas públicas y elevó las tasas de interés. Tuvo un alza general de sueldos y salarios de 10 y 30%, que los costos de producción eran dólares y los acreedores del gobierno dejaron de renovar sus créditos. Paralelamente, el gobierno pagó en pesos los depósitos en dólares por mexicanos en la banca nacional, enviar sus ahorros al extranjero, se cerró la venta de dólares por 4 días. Finalmente decidió la estatización banca y el establecimiento del control de cambios. El Banco de México fue convertido en un organismo público descentralizado. Ya se había pasado un mes de la instalación de la nueva administración. Anunció al mundo que reservas mexicanas de petróleo equivalente en gas eran de 1.200 millones de barriles. Trató una empresa norteamericana para hablar la nueva cifra. En 1980, Portillo creó una nueva forma de relación fiscal y tenía el 10% del valor de los productos, usaba el impuesto sobre ingresos mercantiles que eran de 4%. Decreto de la nacionalización de la banca privada y el control generalizado cambios. En 1980 se crea el SAM Alimentario Mexicano, que estimula la producción de alimentos básicos fines de temporal, implicó la ampliación de créditos medios a los precios de semillas y fertilizantes. El PIB per cápita cayó 2.5%. El déficit de las finanzas públicas alcanzaba un impresionante 9.1 del PIB y por consiguiente la inflación se situaba en un nunca antes visto 7.2%. Implementa un nuevo programa de ajuste económico, con el cual se va a frenar la inflación, crear las finanzas públicas, mejorar las relaciones económicas con el exterior. Una de las reformas en materia fiscal para las medidas preventivas de una mayor crisis fueron que se modificaron algunas leyes fiscales y se firmaron convenios con 140 empresas para crear 300.000 empleos. Fundó el Banco Obrero, con un capital de 100 millones de pesos. España compró una fuerte cantidad de petróleo y azufre mexicano. Basó el desarrollo económico con la explotación del petróleo en la obtención de créditos en el extranjero, a partir de esta, lo cual causó serios problemas cuando se dio una baja mundial en el precio del petróleo. Administró la abundancia, fue el lema que Portillo adoptó. Lo positivo del sexenio. Se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la zona de Campeche. Estableció las relaciones diplomáticas con España. Nacionalización de la banca el 1 de septiembre de 1982. Negativo del sexenio.
En junio, la banca extranjera suspende sus préstamos a México por considerarlos riesgosos, lo que condujo a una nueva devaluación, la reducción de incrementos salariales. Lo más delicado es que nombró en importantes cargos a familiares directos.